¿Qué importancia tiene para Jaraíz de la Vera que Plasencia le dé el protagonismo en el Martes Mayor del 2008? Bueno, pues el reconocimiento es muy importante, ¿no? Tiene muchísima importancia, dado que el Martes Mayor es el martes turístico en todo el norte de Cáceres y también pues una de las fiestas de interés turístico regional de Extremadura, y que este año pues vaya dedicada a la población de Jaraíz de la Vera y también a la comarca de la Vera, pues es muy importante para nosotros. Desde luego tiene una repercusión turística muy importante y también turísticamente empresarial, como yo le llame. Son muchos los agricultores, pero también muchos los artesanos que se van a dar cita en el Martes Mayor de Plasencia, y que eso va a personificar, por decirlo de alguna manera, pues toda la trascendencia histórica cuando los jariceños iban a vender sus productos al Martes Mayor. No solamente en el Martes Mayor, sino también todos los martes que hay mercado en la ciudad de Plasencia, y de alguna manera pues toda esa trascendencia y esa importancia relativa a lo largo de la historia lo va a tener el próximo martes, el 7 de agosto, con la celebración del Martes Mayor en Plasencia, y en la que Jaraíz de la Vera y los jariceños pues van a ser los protagonistas. Bien. ¿A qué actividades se van a hacer relacionadas con Jaraíz? Bueno, pues el acto institucional va a ser el acto importante y el acto mayor, ¿no?, del propio martes por la mañana, en el que un acto institucional en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Plasencia pues se hará una pequeña fiesta en ese pequeño acto, en el que un grupo folclórico de aquí de la localidad, el grupo Belaile, y también las amas de casa, mujer jariceña de nuestro pueblo, de Jaraíz, pues también cantarán y bailarán pues algunos bailes típicos del municipio, y también pues habrá algunos intercambios de la ciudad de Plasencia con el pueblo de Jaraíz mediante algunos documentos históricos en los que se ve la relación histórica de Plasencia con la ciudad con el municipio, con nuestro municipio de Jaraíz de la Vera, y por lo tanto yo creo que será un acto solemne en el que también un cuadro de nuestro pintor ilustre, en el que también estamos inmersos para que sea declarado medalla de Extremadura en este año 2018, el 8 de septiembre, el Día de Extremadura, pues también encabezará y también pues presidirá, por decirlo de alguna manera, el acto institucional en el Salón de Plenos de Plasencia. Hace unos días estuviste tú con una delegación de Jaraíz en Toledo y creo que has conseguido un documento. ¿Qué piensas hacer con él? Bueno, pues la verdad es que el otro día nosotros fuimos a entregarle al señor obispo auxiliar un documento en el que un dossier, un pequeño trabajo que habíamos elaborado de toda la repercusión que había tenido Safarí, ese documento de hace más de 800 años de historia de nuestro municipio, para que viera pues todo lo largo y ancho que ha dado todo el trabajo de difusión y promoción turística que se ha venido llevando a cabo y desarrollando en nuestro municipio. Y la sorpresa fue que otra vez pudimos ver y contemplar aquella bula de Honorio III, en el que en aquel 1217 pues aparecía por primera vez en un documento escrito el nombre de Safarí, y es que pues también nos sacaron un documento, en este caso un libro, en el que aparecía pues la iglesia de Santa María de Altagracia de Jaraíz de la Vera, y relacionada a la diócesis de Plasencia, nada más y nada menos que del siglo XVI. La verdad pues que fue para nosotros pues otro motivo más de orgullo, en el que gracias al archivo capitular y al obispado de Toledo pues vamos poco a poco sacando parte de la historia de nuestro municipio. La verdad es que alegres y contentos, pero sobre todo orgullosos de ir sacando, como decía, poco a poco la historia de nuestro pueblo, y que la traeremos para que nuestros ciudadanos, los vecinos de Jaraíz y quienes quieran puedan verlo y puedan disfrutarle, y también será uno de los regalos que haremos a la ciudad de Plasencia con motivo del Martes Mayor. Estamos haciendo un recorrido por distintos sitios del municipio que de alguna manera son representativos del turismo de Jaraíz. ¿Cómo ve el turismo en Jaraíz el alcalde? Bueno, pues como sabéis todos y cada uno de vosotros, el turismo es para el equipo de gobierno y para el Ayuntamiento de Jaraíz pues no solamente números y no solamente cifras, ¿no?, que son datos pues muy significativos y de los que estamos muy orgullosos detrás de todo ese trabajo por detrás que se está haciendo, ¿no? Pero la verdad es que el turismo en Jaraíz ahora mismo refleja algo importante, un valor añadido a todas nuestras empresas, a todos nuestros comercios, a todos los que de alguna manera u otra difundís y promocionáis nuestro pueblo, y este es uno de los rincones
que son seña e identidad de nuestro municipio. El charco de las tablas, de los molinos, en el que estáis todos invitados, ¿no?, a que también disfrutéis con nosotros de estas altas temperaturas que hacen hoy aquí en este mes de julio en Jaraíz, pero que vengáis a sofocarla a nuestro lago, que vengáis a sofocarla aquí a los molinos. Y la verdad es que el turismo pues representa para nosotros ahora mismo, pues la verdad es que algo muy importante dentro del PIB de Jaraíz. Por lo tanto, son muchos turistas los que están incrementando el valor añadido de la economía social de nuestro municipio, la gente que pasea por nuestras calles, que compra sus latas de pimentón, que compra también sus embutidos y que en definitiva pues todo ese tejido de turismo va quedando en todos los rincones de nuestro municipio. Os invitamos a todos los que nos estáis viendo a través de este vídeo para que sigáis apostando, pero para que también sigáis viniendo a nuestro municipio a conocerlo y que el encanto y el disfrute de todos los jariceños os le llevéis, porque estoy seguro que querréis volver.